La palabra del Señor dice en segunda de Pedro, en su capítulo 3, de sus versículos 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Palabra del Señor. Les invito a orar, amados hermanos. Bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, por los siglos a ti la honra, oh Señor. Nos acercamos a tu presencia en ese nombre que es sobre todo nombre y en quien tiene los únicos méritos, Señor, para acercarnos a ti, Señor. Dice tu palabra que todo lo que pidamos en su nombre, tu Señor estarás atento al clamor de tu pueblo. Y en esta hora de la noche, Señor, clamamos a ti para que tú seas a través de tu Espíritu Santo el que guíes a este siervo, Señor, en tu palabra, para así sea de gran bendición en el pueblo, Señor, que la ha de escuchar, así como también para que me edifique, oh bendito Dios, y sea un instrumento útil delante de ti, que tu pueblo, Señor, sea también quebrantado a través de ella, y que solo tú recibas la honra y la gloria, oh Dios. Ayúdanos a levantar nuestro espíritu, que no haya tristeza, no haya congoja, Señor, a pesar de lo que se está viviendo, porque entendemos y sabemos que todo aquel, Señor, que parte de este mundo y te ha aceptado como su único y suficiente Salvador, te ha servido y ha hecho, Señor, conforme a tus enseñanzas, está en tu presencia, Señor, que no haya tristeza sino alegría en nuestros corazones. Y además, Señor, que también podamos entender que tú tienes propósitos maravillosos, Señor, para hacer las cosas, Señor, y el por qué las haces, oh Dios, que entendamos que tus pensamientos. Ayúdanos pues a caminar, Señor, por ese sendero de justicia que tú nos has marcado, Señor, en el cual solo podemos ser agradables delante de ti. Bendito seas en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Amada Iglesia, amados hermanos y amigos que están escuchando este audio, les envío un cordial saludo en el nombre del Señor, y el tema que hoy quiero compartir con ustedes tiene como título 3 cosas que Dios quiere darte. En nuestro caminar a lo largo de nuestras vidas, tememos por lo que pudiera pasarnos o por lo mal que hagamos la encomienda que se nos dé. Esto es porque cometemos el error de confiar en nuestras propias fuerzas y olvidamos el acercarnos a Dios, sentir la fuerza de Dios. Nuestro Padre Celestial sabe cuándo necesitarás la fuerza para hacer el mártir por Jesucristo. Él te dará todo lo que necesites justo a tiempo. Debemos tener esa confianza, esa certeza que nuestro Dios está al lado de nosotros y con nosotros. A través del Salmos 78, de sus versículos 9 al 16, podemos ver la primera de las 3 cosas que Dios nos quiere dar. Y esto es una guía continua. Dios te dará la guía que necesites. Y lo podemos ver a través de este trozo bíblico. Cómo el Señor, escudriñando la palabra y viendo la historia en los tiempos antiguos, cómo el Señor se manifestó al pueblo de Israel. El salmista se acuerda de cómo de día los guió con una nube y toda la noche con luz de fuego. Lo podemos ver en su versículo 14. En otras palabras, Dios los guió continuamente. Pero podemos ver también como antecedente de
versículo maravilloso donde nos muestra la misericordia del Señor, cómo también hubo rebeldía, cómo también se alejaban de los preceptos del Señor. Aun cuando vieron las maravillas, las grandes obras que hizo a través de su siervo Moisés allá en Egipto, y cómo una vez que ya los liberó de esa esclavitud, cómo abrió el mar para que todos pasaran. Sin embargo, en este versículo dice que el Señor de día los guiaba con una nube y toda la noche con luz de fuego. Dios los guió continuamente, dice la palabra del Señor. Ahora bien, amado hermano, en tu vida, en mi vida, en ti, en el caso particular, en quien el Espíritu Santo mora, no deberías esperar menos. Tú también y yo, amado hermano, somos guiados por el Espíritu de Dios. Lo podemos ver ahí en Romanos, en su capítulo 8, versículo 14. El Espíritu Santo te proveerá con toda la guía que necesites. También en nuestro tiempo el Señor nos dice que Él nos dará la guía idónea para cada uno de nosotros. Y dice que también Dios va a satisfacer tu hambre espiritual. Él te dará lo que necesites. Y también retomando este pasaje en Salmo 78, dice que en el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. En sus versículos 15 y 6 podemos comprobar este trozo bíblico, esta promesa del Señor. Y en nosotros dice, leyendo ya la palabra en el Nuevo Testamento, allá en Juan 7:38, Jesús te promete que por medio del Espíritu Santo, ríos de agua viva manarán de tu interior. Manarán de tu interior. El Señor nos manifiesta a través de la lectura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Él nos va a guiar continuamente. Tenemos que estar entonces, amados hermanos, confiados en que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos va a guiar. Y así también lo dice en su palabra, dejaos guiar por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces, esta primera promesa, esta primera cosa que te quiere dar el Señor, dice, es una guía continua, pero debes estar confiado en que Él lo hará. Tener la certeza que Él está contigo, amado hermano. La segunda de las cosas que el Señor quiere para ti, dice que son las buenas noticias. Las buenas noticias. Y aquí nos vamos a basar en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, del 1 al 21. Este sería el trozo bíblico en el cual vamos a ver las buenas noticias. ¿Qué nos dice el Señor a través de ellos, verdad? En un mundo, amados hermanos, como hoy estamos viviendo, de desesperación, por esta tribulación que está viviendo, lo que más deseamos son buenas noticias. Pero tú puedes ser ese instrumento que las ha de dar. Dios te ha provisto con un mensaje de buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. En el versículo 18 del pasaje mencionado, ahí puedes comprobar esto. Todo lo que necesitas está en Jesús. Todo se trata de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontraremos la guía idónea para poder manifestar las buenas nuevas, que son las buenas noticias. Cada vez que des testimonio o hables sobre tu fe, de cualquier otra manera, pregúntate, ¿son buenas noticias? Cada vez que predicamos, tiene que ser una buena noticia. De lo contrario, no es el Evangelio. Tu mensaje siempre debe ser de buenas noticias, porque todo se trata de Jesús, su muerte y resurrección. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, todo
gira en torno a nuestro Señor Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación, si creemos en Él y si le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Dios te proveerá con las palabras apropiadas para cada ocasión. Tus palabras son poderosas y cambian vidas. Las buenas nuevas de Jesús son relevantes para todas las generaciones, para todas las culturas y para todas las situaciones de una manera maravillosa. Porque aún en esta pandemia, amados hermanos, aún dentro de esta tribulación, Dios se está manifestando. Y como leímos en el primer punto, en nuestra vida no debe haber tristeza, sino alegría, porque el Señor nos está guiando de una manera maravillosa. Las necesidades de la gente serán siempre las mismas. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio es siempre el mismo, dar buenas noticias. Pero ¿cómo vamos a manifestar estas buenas noticias? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues tenemos que explicar en qué consisten las buenas noticias. Y el pasaje nos da la pauta de cómo puede ser. Vemos cómo Pablo fue a la sinagoga en Tesalónica y, basándose en las Escrituras, explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les enseñaba: este Jesús que les anuncio es el Mesías, en sus versículos 2 y 3. Su cuidadosa explicación del Evangelio dio como resultado que algunas personas se convencieran, que fueran transformadas, ¿sí?, a través del mensaje del Evangelio. El hecho de que tu mensaje venga de Dios no impide que recibas críticas, pero debes tener esa tranquilidad, porque estas críticas regularmente son sin fundamento. Porque como en otro tiempo ignorábamos lo que la palabra nos quería decir, y el Señor de qué manera nos quería hablar, también ahora así pasa. Solo son críticas aisladas. El éxito de Pablo también acarreó celos. Su versículo 5 nos dice: curiosamente, percibieron que Pablo ya tenía un impacto que también nosotros podemos manifestar a través de la guía del Señor. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, es lo que decían los de Tesalónica. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Habían críticas, habían celos, incluso persecución. Eso también puede pasar, incluso en el seno familiar, porque podemos ver que no todos, ¿verdad?, están de alguna manera con el mismo conocimiento del Señor. Por su misericordia a nosotros nos ha alcanzado. No todos siguen a Jesucristo, porque no todos le conocen, pero nosotros podemos ser ese medio explicando las buenas nuevas. Pero para que también las podamos explicar, pues tenemos que estudiar las buenas noticias. Ese es el segundo punto. Primero es explicarlas, el segundo punto es estudiar las buenas noticias. Dios dio a Pablo y a Silas las palabras justas para los bereanos, ¿sí?, los cuales respondieron bien a lo que escucharon. Recibieron el mensaje con toda avidez, dice la palabra del Señor, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Importante entonces escudriñar la palabra del Señor. Y el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo: escudriñar las Escrituras, porque os parece que ahí tenéis vida y la vida eterna. Entonces, una vez más, el mensaje tuvo su fruto y muchos creyeron. Ahora en Berea, ¿sí?, en su versículo 12 lo podemos ver. Por lo tanto, también, amado hermano y hermana, te animo a separar un tiempo, a apartar un tiempo y un lugar dentro de tu hogar cada día, y de una manera regular, que sea con regularidad, para estudiar las Escrituras y poder tu explicación ser conforme a ella, y que sea el Espíritu Santo el que te guíe. Una vez más, el éxito de Pablo y Silas conllevó también a la oposición. Algunos comenzaron a agitar y alborotar a las multitudes, en su versículo 13. Y no te sorprendas entonces, ahora en este tiempo, si te encuentras con agitadores y alborotadores hoy en día. Y si hemos escuchado, lo podemos, no muy lejos de esta comunidad, en Chiapas, vemos, ¿verdad?, cómo son perseguidos a algunos que
están predicando la palabra del Señor. Entonces, primer punto es explicarlas, pero para poder explicarlas tenemos que estudiarlas. Y ya nosotros también tenemos que razonar estas buenas noticias. Tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo para poder razonarlas bien y poder manifestarlas a aquellos que no lo conocen. Pablo siguió, dice, hasta Atenas, y los atenienses, aquí había una particularidad de este pueblo, que se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa, dice, más que escuchar y comentar las últimas noticias que le llegaban ahí. Les interesaba, dice, más lo que era nuevo que lo que era verdad. Ellos tenían muchísimos dioses, muchísimos. Entonces, no entraban tanto en detalle o en aprender o en conocer, sino en la última noticia, en eso se enfocaban. Y aquí, entonces, en la vida de Pablo, una vez más Dios proveyó con un mensaje adecuado para los atenienses. Aquí podemos ver cómo Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Ya a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Entonces aquí se veían dos audiencias. Una que no conocía a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, y a unos que sí estaban instruidos. Podemos ver dos tipos de pueblos, dos tipos de mensajes y dos tipos de mentes también. Hablar a la primera audiencia habría sido como predicar en la iglesia, porque el pueblo ya conoce a nuestro Señor Jesucristo. Hablar en una plaza de mercado habría sido más como hablar, por ejemplo, en donde tú trabajas. Dos diferentes situaciones, pero en esencia, el punto central en el mensaje, en los dos momentos, en los dos lugares, era el mismo. Les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Lo podemos ver esto en el versículo 18. Entonces tenemos que estudiar y razonar, sazonar todas estas noticias para poder explicarlas, amados hermanos, ¿sí? Las buenas noticias. Pero también hay un tercer punto que Dios quiere darte, hermano, que son las necesidades materiales. Las necesidades materiales, que en este tiempo pues nuevamente la pandemia, porque es lo que en este momento nos está agobiando, pues mucha gente está sin un empleo, sin un trabajo, y es obvio que no tiene cómo sustentar a su hogar. Incluso el que no tiene un hogar, o sea, todavía no ha integrado en una familia, pero también tiene necesidades. Aquí vamos a ver en el pasaje de Primera de Reyes, de su capítulo 16, del versículo 8, Primera de Reyes, capítulo 16, del versículo 8 al capítulo 18, versículo 15. Aquí vamos a entender cómo sustenta el Señor tus necesidades y mis necesidades, de qué manera maravillosa lo hace. Jesús nos enseñó a orar así: danos hoy nuestro pan cotidiano. Danos hoy nuestro pan cotidiano. En Mateo 6:11 o Lucas 11:3 lo podemos ver. Busca a Dios para que provea tus necesidades diarias. No te dará necesariamente todo lo que quieras, pero ora para que te provea todo lo que necesites. En una sociedad que en aquellos tiempos, dice la palabra del Señor, estaba de continuo pecar y dividiéndose por los diferentes pensamientos. Lo vemos en Primera de Reyes en el capítulo 16, de sus versículos 8 al 34. Dentro de toda esa gente, Dios levantó un profeta que habló con autoridad y poder. ¿Sí? El Nuevo Testamento nos cuenta que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. En Santiago 5:17, en su primera parte. Aún así, con fervor, oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. En sus versículos 17,
en segunda parte hasta el 18 constatamos esto. La oración de Elías trajo problemas al mismo Elías, porque si hemos estudiado en la vida de Elías, pues él fue perseguido. Pero Dios proveyó todas sus necesidades materiales. Dios lo sustentó. Inicialmente, por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne, dice la palabra del Señor, y bebía agua del arroyo. Primera de Reyes, 17, versículo 6. Aquí vemos cómo Dios, de una manera muy peculiar, ¿verdad?, o viendo la inteligencia de nuestro Señor, cómo provee. Nuestros pensamientos, dice la palabra del Señor, no son los pensamientos del Señor. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros para recibir el favor de Dios? Consiste en obedecerlo y confiar en que proveerá todas tus necesidades. Cuando el arroyo se secó, el Señor le dijo: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Y vemos, ¿verdad?, cómo le da la instrucción que una viuda de ese lugar le había ya ordenado darle de comer. Aquí podemos ver, amados hermanos, que en el punto en el que inicialmente estaba Elías, ya no había cómo sustentarse. Y cualquiera en estos tiempos, en esta situación que estamos viendo, pudiera decir: ya no hay más para dónde ir. Pero Dios, en su gran misericordia y en su omnisciencia, lo único que está haciendo es cambiando de lugar a Elías para que pueda ser sustentado allá, pero también lo usa en respuesta a la oración de la necesidad de otra persona. Porque al ser un varón de Dios, un profeta del Señor, él iba a ser bendición en aquel lugar. Entonces, no solo vemos cómo manifiesta el Señor su manera, ¿verdad?, de cómo proveer, sino que también pone a prueba a la viuda, porque la enviaba con alguien que no tenía lo suficiente para sustentar a alguien más. No contaba con los recursos. Dice que estaba a punto de comer su última comida y esperaba ¿qué? Morir. Escuchó el ruego el Señor de esta viuda. Y cuando él se sienta allá, le promete que si ella es generosa con lo que tiene, Dios proveerá todas sus necesidades. ¿Sí? Y le dice: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Versículo 14. Y aquí podemos ver la obediencia de esta mujer. Hace exactamente conforme a lo pedido por Elías. ¿Sí? La mujer demostró la gran fe que tenía en Dios. Ella estaba preparada para dar todo, y Dios en recompensa le suplió todas sus necesidades. Pero hay un tercer factor aquí, amados hermanos. Para la viuda no solo esa era la prueba. A pesar de que ya tenía el sustento de alimento, todavía le venía una prueba a ella. Venía la pérdida o la muerte de su hijo. Cualquiera podría pensar: si yo estoy obedeciendo al Señor, si estoy haciendo las cosas que el Señor me dice, ¿por qué me castiga? Es lo que podríamos pensar. ¿Sí? Y entonces, una vez más, viene la prueba sobre la viuda. Dice que no iba a ser fácil, a pesar de la fe que ella había mostrado. Tuvo que enfrentarse a una batalla más en su vida. Su hijo enferma y finalmente deja de respirar. Pero actúa una vez más el Señor a través de su siervo Elías, y hace una fe enorme cuando clama al Señor pidiendo por el niño que había muerto.
el Señor, en respuesta al oír el clamor de Elías, le vuelve la vida al joven. Qué increíble, amados hermanos, tuvo que ser para Elías el poder levantarlo y llevarlo de la habitación a la casa para dárselo a su madre diciendo: tu hijo vive, aquí lo tienes. La promesa del Señor: si tú haces todo cuanto yo te pido, mis bendiciones estarán contigo. Y dice la palabra del Señor, no solo hoy, ni mañana, sino hasta el fin del mundo. Así lo manifiesta el Señor. El Señor nos pide confianza. El Señor nos pide tener fe. El Señor nos pide que nuestro espíritu no decaiga, sino que tengamos esta confianza en Él. Y Él proveerá. Así dice su palabra. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, y en este tiempo de tribulación, que nuestra fe sea como esa viuda de Sarepta, proveerá. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.